desde la escuela de posgrados y desde todas las actividades que realizamos en este contexto. Por ello, y sin más preámbulo, agradeciendo la participación de todos y cada uno de ustedes, queremos, en el marco, reitero, del doctorado en Pedagogía Didáctica, dialogar un poco con los colegas en torno a lo que sería la investigación pedagógica en el contexto contemporáneo. Por ello, voy a darle entonces a ceder la palabra a mi colega, la profesora Liliana, para que en un primer momento vamos a intentar hacer una intervención de algunos minutos y luego intentaremos, si el tiempo nos da, darle la participación también a ustedes si quieren hacer comentarios o tienen preguntas que puedan nutrir este diálogo en torno a una temática que se constituye esencial y álgida en un momento coyuntural como el que estamos viviendo en el país, en América Latina y en el mundo. Entonces, profesora Liliana, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación y es un gusto y un privilegio estar con usted. Muchísimas gracias, profesor Rafael. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan en este espacio de reflexión. Efectivamente, como lo acaba de mencionar el profesor Rafael, nuestra Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, desde nuestro programa de doctorado en Pedagogía y Didáctica, tenemos unos retos muy importantes alrededor de la comprensión de esa pedagogía y de esa didáctica en contexto, una mirada desde el sur global. Tenemos unos retos muy importantes y desde los cuales quiero plantearle a Marco Raúl y a Rafael algunos tópicos desde los cuales venimos reflexionando con las y los maestros investigadores que hacen parte del doctorado y también con nuestros doctorandos. Quisiera plantear algunas ideas entre las cuales podemos dialogar sobre este asunto que tiene que ver con los retos de la investigación pedagógica en estos tiempos complejos y desde la contemporaneidad. Uno de ellos tiene que ver con los retos no solo de la producción académica y de la reflexión, sino del saber y del conocer más, sino cómo todo ese conocimiento y todos esos saberes que se visibilizan en la investigación, en la pedagogía, transforman realidades, transforman situaciones y condiciones de las comunidades académicas, de las comunidades sociales y de esas realidades que viven en los contextos, las escuelas, las instituciones y las experiencias educativas. Uno de esos elementos tiene que ver con el reto alrededor de la interdisciplinaridad y las conexiones globales. Una tarea importante de ese reconocimiento y de comprender esas conexiones con el mundo, de ser parte de lo que sucede en el mundo. Una de esas muestras tiene que ver con la tarea que tiene la pedagogía, los desafíos de las educaciones complejas en la educación. Otro tiene que ver con estas tendencias de las que hablaba Marco Raúl en su conferencia anterior con respecto a la tecnología y al aprendizaje digital. La tarea que tiene el campo de la pedagogía alrededor del reconocimiento de la diversidad y la diferencia. Y quiero hablarles también de un lugar de enunciación que para mí es muy sensible y tiene todo que ver con esa apuesta de investigación y de los grupos de investigación en los que yo participo, tiene que ver con los contextos rurales, la pedagogía en contextos de diversidad cultural, en las cuales hay unos retos importantes alrededor de contextualizar las reflexiones pedagógicas y que éstas tengan una mirada de la pertenencia cultural. Asimismo, desde la participación de las comunidades y cómo nos superamos en la investigación esa depredación académica que nos lleva a extraer información de las comunidades, de las personas, de los profes, de las escuelas, de los campesinos y campesinas, de los niños y las niñas. ¿Y qué se hace desde la academia con esa información, con esa investigación en los territorios? ¿Qué tanto desde la academia, desde las universidades, toda la información, esa producción
académica está de vuelta a las comunidades. ¿Cómo hacemos que esto sirva para la transformación de realidades? Tiene que ver también un reto importante a las comprensiones pedagógicas alrededor del desarrollo profesional del docente. Somos una universidad pública, una universidad pedagógica que forma maestros y maestras para este país, para este continente. Que tanto nosotros, desde la investigación y desde la investigación de contexto rural y de diversidad cultural, estamos aportándole al país. ¿Cómo hacer que la pedagogía y las reflexiones pedagógicas se piensen y aborden, comprendan, se sumerjan en la experiencia educativa y que permita cerrar esas brechas que históricamente han marcado las realidades y los contextos urbanos? Digamos que esas son unas ideas que les planteo a mis compañeros para finalizar la discusión. Gracias, Liliana, por esos elementos que pones tú como quizás punto de partida de todo este diálogo, de esta reflexión. Y entonces pues voy a invitar a Marco Raúl a que continúe un poco el tejido en términos de esos elementos que Liliana ha propuesto. Bueno, nuevamente, gracias. Yo quisiera plantear tres asuntos un poco en continuidad con lo planteado por Liliana. Creo que en estos momentos hay una pregunta para las relaciones de pedagogía e investigación, y es cuál es el estatuto de la pedagogía en este tiempo. ¿Y por qué lo planteo desde esa perspectiva? Porque estamos asistiendo a un momento en el cual las velocidades en que está corriendo la tecnología viene haciéndose un planteo de sustitución de la pedagogía por la tecnología. Y me parece que tenemos que tener muy claro el asunto de cuál es el papel que juega la pedagogía hoy en día y cuál es el lugar de la pedagogía en todo aquel que hace educación, porque en alguna medida la pedagogía va a convertirse en el saber fundamental de cualquier educador. Y entonces, cuando ya uno, desde mi perspectiva, yo digo que el estatuto de la pedagogía está dada por la manera como hoy el mundo resuelve el asunto de la educación. Entonces nos aparece que la pedagogía es múltiple, porque lo que ha pasado es que la sociedad se volvió educadora o deseducadora, y al volverse la sociedad educadora o deseducadora, es necesario que cada educador o cada uno que funja de educación, por ejemplo, en los niveles formal, no formal e informal, tenga que tener claro su planteamiento de pedagogía. Entonces, creo que esa es la primera crisis. La primera crisis está asignada porque delegaron la posibilidad de hacer pedagogía en cualquiera. Creo que para los que son docentes nos pasó en Colombia con el 1278, que en alguna medida los maestros del 1278 terminan siendo maestros disciplinarios y que tiene que ver con unas políticas internacionales, porque el Banco Mundial encontró que había una crisis de empleabilidad en el mundo hacia finales del 90, y entonces planteó que en los próximos 20 años se iban a necesitar cerca de 25 millones de maestros en el mundo, y que una manera de enfrentar la empleabilidad era ocupar como educadores a alguien que hubiera terminado una carrera. Entonces el ingeniero podía enseñar matemáticas, el arquitecto podía enseñar diseños y dibujo, el médico podía enseñar biología. Entonces se sale a una crisis de empleo en el mundo,
con un fenómeno de despedagogización, como si la pedagogía no fuera necesaria. Y entonces además veníamos de una mirada norteamericana en la cual la pedagogía había comenzado a ser sustituido por dinámica. Es decir, aprenda a hacer cómo enseñar. Entonces utilice juegos, toda esa corriente que se planteó de juegos, y entonces apareció toda una corriente de suplantación de la pedagogía por las didácticas, que está muy en el corazón de algunas reformas educativas en el mundo y en América Latina. Nosotros hemos llamado a eso el asalto de la pedagogía, y el asalto de la pedagogía generando fenómenos de despedagogización. Entonces digamos que poder volver a hacernos la pregunta por el estatuto. Y entonces yo me la respondo de una manera muy sencilla. Yo digo que no es posible pensar la pedagogía cuando un educador no ha pensado las 6 preguntas de la pertinencia. ¿Y cuáles son las 6 preguntas de la pertinencia? 1. ¿Por qué ser educador en un mundo de hoy? Cuando las redes sociales nos pueden reemplazar, cuando la tecnología nos puede reemplazar, cuando un buen programa nos puede reemplazar. Yo tengo que justificar por qué ser educador es absolutamente necesaria en la sociedad de hoy. Y no contra la tecnología, me toca involucrar la tecnología. Pero la segunda pregunta es ¿para qué educo? Es decir, cuando perdemos el sentido teleológico, el sentido de la educación, entonces se nos vuelve fácilmente que si yo sé hacer técnicas o dinámicas de grupo, o poner a los niños a jugar o a los adultos a hacer grupos de vocales, etcétera, etcétera, ya estamos reemplazando la pedagogía. Pero la pedagogía implica tener muy claro para qué educo. Tercera pregunta, ¿en dónde educo? Es decir, no es lo mismo educar en este país tan convulso, tan diferente, en el Cauca que en Bogotá. No es lo mismo educar en el colegio San Bartolomé la Merced acá en Bogotá que en el colegio de Ciudad Bolívar, o en el colegio Héctor Abad Gómez o Abel Rodríguez, que están en las barriadas populares. Es decir, el a quién se me vuelve importante, pero el en dónde que me relaciona a ese a quién también es fundamental, porque no es lo mismo educar en el campo que educar en la ciudad. No es lo mismo educar a chicos, hijos de jornaleros que apenas están acercándose al conocimiento de una forma muy limitada. Por eso la cuarta pregunta de la pertinencia es ¿qué educación? El maestro y la maestra no puede seguir haciendo educación que le mandan a hacer desde el Ministerio de Educación. Allá le mandamos las competencias, haga competencias, estas son las que hay que hacer, y haga el índice sintético de calidad, y entonces hágalo y sus resultados se verán en las pruebas. O sea, maestro o maestra que no piense realmente y defina en torno a las preguntas qué educación va a dar. Y sexto, ¿cómo? Es decir, ese asunto de la metodología, ese asunto de la didáctica se vuelve central. Y en el fondo, ¿qué es la pedagogía? La pedagogía es la manera como yo, educador, tomo esas 6 preguntas y las hago concretas en el lugar donde practico ser educador. Es decir, la pedagogía se vuelve fundamental. Yo les he dicho en estos días por ahí que tenía unas discusiones sobre el movimiento pedagógico del siglo XXI. Les decía a alguna gente de Recode, hoy no hay nada más subversivo que la pedagogía, porque la pedagogía es la manera como yo coloco en mis 20 metros cuadrados la concepción de la vida que tengo, el sentido de la vida que tengo, la lectura del contexto que hago, y ahí pongo en juego la manera como yo soy ser humano y construyo en ello esos seres humanos. Y ahí se cumple eso tan bello de Paulo Freire cuando nos decía que el educador no cambia el mundo, el educador cambia a las personas que van a transformar el mundo.
Y entonces el educador transforma el mundo con la pedagogía. La pedagogía es el arma del educador para transformar el mundo. Y por eso se requiere un giro epistémico en la investigación que hacemos en pedagogía. Porque dependiendo de la concepción que yo tengo de pedagogía, oriento las investigaciones. Gracias. Muchas gracias, Marco Raúl. Bueno, es bien interesante un poco cómo se viene configurando este ejercicio, teniendo en cuenta que cuando nosotros un poco nos adentramos o nos ponemos en el ámbito y en el lugar de lo contemporáneo, empezaría uno a pensar si todo vale, si cualquier apuesta se puede marcar en este ámbito y podría ser pertinente o no. Y en ese orden de ideas, un poco en la misma línea que establece mis colegas, habría que, o retomo un poco, continúo la reflexión de desde qué lugar de la pedagogía hablamos. Y en esa relación con investigación, si por ejemplo toda la investigación educativa es pedagógica, evidentemente yo pensaría que no. Y un poco esa concepción, como decía al final Marco Raúl, que nos permite un poco mirar, estaría ligada a si la pedagogía se ubica en un lugar del desarrollo del pensamiento y de la imaginación, ¿cierto? De cómo se propone, cómo se genera, cómo se constituye, cómo se propicia que haya un ejercicio realmente del pensar y se trasciende lo que un poco, en la línea que decía Marco Raúl, respecto a lo que nos imponen o nos sugieren desde el ministerio, no tendría que ver ni con la practicidad ni con la productividad que nos pide la escuela, es decir, no con las competencias, no con el hacer, no con mostrar resultados en pruebas estandarizadas. Y evidentemente esto implicaría también un poco desde estas lógicas, de estos movimientos que pedagogos justamente como Freire, como muchos otros, han planteado el hecho de hacer un abordaje crítico del mundo, es decir, cómo la pedagogía tiene que ver con el hecho de cómo hago yo lecturas de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, de cómo se configura, ¿cierto? Y esto me lleva a mí a plantear la pedagogía como una posibilidad, diría también un poco en palabras un poco de algunas ideas de Freire, una esperanza, cómo la pedagogía se relaciona con la esperanza y eso permite adentrarse en la lógica del sueño, es decir, cómo soñamos a partir de lo que vivimos y construimos en esa ruta que implicaría lo pedagógico. Y entonces, evidentemente, también como se ha venido planteando, implica que la pedagogía se constituye en una manera de hacer resistencia. Pero, entonces, un poco, justamente como decía Marco Raúl, hablando de esa postura subversiva, la pedagogía también implica un enorme riesgo para la persona, pero también un riesgo para el educador, pero también un riesgo, ¿cierto?, para la misma estabilidad un poco que el sistema en este momento tiene, y de alguna manera creo yo que debería ser así. Evidentemente, por eso, y muy ligado también al hecho de la investigación, la pedagogía tendría que ver con las preguntas, con las problematizaciones que hacemos, por cómo estamos concibiendo las cosas. Y un poco, digamos, diría uno, como lo plantearía, por ejemplo, Walter Cohen, que estuvo en estos días con nosotros, la pedagogía tendría que ver también con el misterio, ¿cierto? Un poco con eso desconocido, eso que emerge, eso que está ahí y que a veces pasamos por encima, pero que no logramos adentrarnos y consolidar de una manera, digamos, contundente. Es decir, la pedagogía tendría que ver con esa configuración de la vida y ante todo se soportaría un poco en esa lógica del diálogo y de la interacción con los demás. En ese sentido, digamos que la pedagogía es un caminar, es un sendero, ¿cierto?, que se fundamenta a partir de la relación del pensamiento y lo que sentimos, que es un poco el lugar donde yo me paro y donde yo investigo, para generar significados y sentidos para las personas, ¿cierto?, que en gran medida lógicamente se constituyen desde la experiencia y que están soportados por la subjetividad. Y lógicamente la pedagogía tiene que ver con las escuelas, con las enseñanzas y los aprendizajes. Lógicamente ahí emergen una serie de preguntas de la investigación. Y entonces la pedagogía tendría que entrar en relación con las infancias,
¿cierto? Cómo las vemos, cómo las concebimos, cómo las sentimos y dónde nos ubicamos cada uno de nosotros en nuestras propias infancias. Tendría que ver con las personas que somos los sujetos y actores que entramos a interactuar. Tendría que ver con los maestros, como lo decía Liliana, ¿cierto? Y cómo a veces la lógica, el sentido y el sentir del maestro se desdibuja y queda por fuera del abordaje de lo pedagógico. Y, lógicamente, la relación con el conocimiento. Y todo esto desde los vínculos y relaciones que se configuran y se generan. Es decir, que un poco Liliana nos hablaba, hizo énfasis en las ruralidades, y también Marco Raúl hablaba un poco de los lugares donde uno puede enseñar y la diferencia que hay en ellos. Es decir, que estaríamos hablando de la lógica de los contextos, de las comunidades, de los momentos políticos, de las lógicas económicas frente a las cuales trabajamos y de la configuración cultural que se genera. Ahí, un poco, en esas relaciones que se empieza a establecer una problematización desde donde la investigación empieza a generar, en términos de investigación pedagógica, unos saberes y unos abordajes que sin lugar a dudas son muy interesantes. Y acá creo que sería interesante poner dos puntos adicionales, y uno tendría que ver con lo metodológico. Es decir, cómo cuando está claro ese estatuto de repente, o ese lugar desde donde yo me paro para pensar la pedagogía, qué metodologías de investigación implemento o qué sentido le doy a esas metodologías. Es decir, cómo supero solo el dilema, diría yo, superfluo de si soy cualitativo, cuantitativo, mixto, o voy con otras metodologías un poco más nuevas o aparentemente emergentes, sino cuál es el sentido de configuración que le doy yo a mi investigación para dar un alcance desde la problematización que yo puedo hacer en algún momento. Es decir, cómo no se trata solo de replicar, sino de contextualizar e incluso de proponer nuevas metodologías que evidentemente posibiliten una serie de, digamos, abordajes que son los que nos interesan desde la lógica de la pedagogía. Y hay otro elemento que es bien interesante a propósito de lo que Marco Raúl hace un rato estaba hablando de las publicaciones y de las revistas depredadoras y de toda esta lógica de medición a la que nos han, en la que estamos viviendo, y tendría que ver con cómo hacemos la divulgación de eso que investigamos en pedagogía. Es decir, claro, probablemente seguiremos mandando el artículo, seguiremos escribiendo el libro, pero ¿cómo llego yo al maestro y a las comunidades con esa investigación? ¿Cómo trasciendo el paper, cómo trasciendo únicamente el escrito, sino cómo permeo yo y logro llegar a esos contextos, a esas realidades para realmente generar transformaciones directas? Creo que esos elementos podrían ser algunos, digamos, aspectos a tener en cuenta que serían bien interesantes en ese diálogo, en esa lógica que hemos venido configurando. Entonces, no sé si alguien del público quiere hacer alguna intervención o quiere hacer alguna pregunta a propósito de estas provocaciones que quizás estamos lanzando desde este panel. Acá hay otro micrófono, si alguien quiere, por favor. Buenos días. Hablaron de cómo el sistema cuando es riguroso. Julián. Hablaban de cómo cuando el sistema es riguroso, el ministerio les exige competencias, porque estamos en un mundo que es, pues con el sistema capitalista lo que se exige es que la gente produzca. ¿Ha habido alguna conversación o hay algo que exprese el sentir de los docentes hoy en día con respecto a eso? Porque es un sistema muy rígido y aquí estamos hablando como de qué cosas podemos hacer para hacer cosas nuevas en la pedagogía, pero muchas veces el sistema es tan rígido que no lo permite, o lo que se hace realmente no tiene tanto impacto. ¿Hay algún sentir, algo que se ha hablado, algún artículo, algo que haya al respecto acá en Colombia? Mira, Julián, creo que hay un movimiento en general en América Latina y en otros lados. Por ejemplo, en México están en la nueva escuela mexicana, y la nueva escuela mexicana lo que hizo es tomó algunos de los elementos que eso que tú criticas había construido durante 30 años. Salinas Gortari hace en México en
1993, la ley de educación, que comienza a ser como al lado de la chilena una de las modelos para que hicieran educación en América Latina. En Colombia tuvimos la suerte de tener un movimiento pedagógico y la ley 115 terminó siendo de las más progresistas de América Latina. Entonces, a eso que tú dices y haces muy buen análisis en dos minutos, a eso ya hay respuesta en América Latina. Pero tienes que tener presente que ese ejemplo que yo te coloco de México lo estamos viviendo en Colombia. Por ejemplo, la misma FECODE acaba de convocar a un Congreso Nacional Pedagógico que no se hacía desde el año 1996 y se suponía que era cada 2 años. Es decir, hasta el sindicato está despertando, entendiendo que hay educación. Pero no solo eso, hemos construido un movimiento que se llama Movimiento por la Transformación Educativa y Pedagógica, y estamos en estos momentos en diálogos con el Ministerio de Educación, porque te lo pongo en forma muy breve. El gran problema es que la formación que se dio durante estos 20 años después de la ley 115 fue una formación totalmente en el maestro instrumental, el maestro del neoliberalismo, el maestro que sabe hacer competencia. ¿Por qué? Porque esas eran las políticas internacionales de la OCDE y del Banco Mundial. Y entonces ahora en las conversaciones que tenemos con el Ministerio estamos planteándole unas transformaciones y el Ministerio está abierto a esas transformaciones. La ministra Aurora, el viceministro de Educación Superior, que ha estado en discusiones con nosotros, Alejandro Álvarez, Óscar Sánchez, que también ha tenido una gestión en Bogotá interesante. Estamos en una interlocución. Entonces, pudiéramos decir, muy simple, estamos tratando, tú tienes que entender que el maestro ese ha sido formado así, y le han echado el cuento de que se está profesionalizando. Entonces ya se cree un profesional, se dedica a su materia y se dedica a sus didácticas. Y él no tiene que entenderse con nadie, es un llanero solitario. Tenemos que volver a la escuela de la comunidad que piensa la institución, la comunidad que piensa el currículo, comunidades de práctica, comunidades de saber. Entonces, pero tienes que entender que esto, la cabeza, el corazón, el sexo del maestro de estos 20 años ha sido hecho por el neoliberalismo, y tenemos que enfrentar el neoliberalismo en la educación. Yo quisiera tomarme unos minutos, Julián, para responder también algo de la mano de Marco Raúl. ¿Tú eres maestro? No. Bueno. Hay muchas fisuras, digámoslo así, en el modelo marco que se ha instalado. No solamente desde los escenarios políticos, sino también desde las apuestas de aula, las apuestas emergentes que tienen algunas instituciones y maestros que abren justamente fisuras en ese modelo que se ha instalado durante estos 20 años. Hay maestros y maestras en este país y en América Latina con experiencias muy interesantes que están ahí en el sistema, que son parte del sistema, pero que abren la fisura. Por ejemplo, te voy a dar solo un ejemplo. Digamos que las políticas educativas en América Latina te dicen, profe, tú tienes que enseñarle a leer y a escribir a los niños. Hay formas tradicionales de hacerlos, como la plana, el dictado, pero hay fisuras que desde nuestra universidad pedagógica hemos venido trabajando la lectura y la escritura con significado. ¿Con significado para quién? Para estos niños y estas niñas que están allí en un contexto social, político, económico muy complejo, pero que el maestro hace lectura de ese entramado y se la apuesta por una forma diferente de hacerlo. Entonces, esta propuesta que está muy de la mano de las posturas de Ana T. Veloz, de Emilia Freire, con significado para estos niños y esas niñas, que tienen de fondo una apuesta de pensamiento crítico. ¿Para qué? Para que ellos hagan lectura y escritura de su realidad en algún momento de la existencia se transforma.
¿Se cumple con lo que está establecido por el sistema? Sí, pero de otra manera, de una forma de pensarse pedagógicamente ese sujeto, esa realidad y esa apuesta educativa, y eso es algo hermoso. Está también la propuesta de los NACs, que son los niños y las niñas trabajadoras que reivindican su derecho al trabajo. En Bogotá está una de esas experiencias que es Creciendo Unidos, y es una apuesta pedagógica, educativa, para acompañar a los niños y las niñas trabajadoras, de acuerdo a esa realidad, reconociendo esos saberes previos que ellos tienen y que llevan a la institución. Y es una propuesta emergente que ha tenido que seducir a la política pública, que ha tenido que seducir al sistema, que ha tenido que seducir a la Secretaría de Educación del distrito, pero que está ahí, está acompañando a los niños y las niñas trabajadoras y a sus familias. Son como dos cositas, figuras que te quiero compartir y que venimos reflexionando desde lo que hacemos en la Universidad de la Formación de Maestros y Maestras. Vale, y quizás antes de... No, era algo pequeño también interesante, y es que evidentemente hay un momento en el país coyuntural que es muy interesante, en donde estamos volviendo a dialogar. Bueno, nunca lo hemos dejado de hacer, pero digamos que se están configurando las posibilidades para escucharnos de diferentes lugares. Y justamente fíjate que a propósito del ejercicio que estamos haciendo acá hoy, el doctorado en Pedagogía Didáctica surge a partir de todo este tipo de reflexiones y de posturas y pensamientos. Es decir, la investigación que el doctorado pretende generar justamente es, digamos que la posibilidad de problematizar, como planteaba yo, diferentes cosas, y desde ahí empezar a tejer con los diferentes actores, claro, con las universidades, con las facultades de educación, con las escuelas normales, pero también incluso con quienes están fuera del sistema, que también hacen un ejercicio muy potente y muy valioso. Marco Raúl hace un rato hablaba también, y yo recordaba que hace unos años acá se había hecho un ejercicio, por ejemplo, con las pedagogías invisibles, mirando a las comunidades indígenas y sus lógicas, sus prácticas de cómo circulaba el conocimiento, cómo se tejían cosas. Entonces creo que esa posibilidad justamente de tejer, de poder generar posibilidades, son las alternativas reales que tenemos en un contexto como este, que como lo hemos dicho, es desafiante, pero creo que sí también tiene una gran cantidad de posibilidades, que es un poco, creo que desde nosotros nos paramos. Sin embargo, evidentemente lo dijimos, esto es un ejercicio de resistencias, de luchas y de apuestas, que por eso yo también enfatizaba en cosas como el sueño, como en hacer cosas que muchas veces Liliana lo pone en términos de fisura, pero que quiebran, que resquebrajan y que ponen en crisis al mismo sistema. Sí, yo creo que es lo bueno de conversar un poco desde los paneles con la intervención de Lili y Rafa, Julián. Hay que reconocer que hay dos dinámicas muy fuertes. Hay una dinámica que viene de arriba hacia abajo, haciendo también muy fuerte de control, pero también de producir alternativas. Y hay una dinámica de abajo hacia arriba, como la que están comentando los compañeros, y que a veces quedan invisibilizadas. Y quedan invisibilizadas porque no las vemos o el sistema no las deja ver. Hay un proceso donde yo también participo, la Expedición Pedagógica Nacional. Y la Expedición Pedagógica Nacional, el fundamento es, hay múltiples maneras de hacer escuela, múltiples maneras de ser maestro, distintas a las que nos proponen los organismos internacionales. Si tú entras a la página de Expedición Pedagógica, encuentras 14 libros, encuentras 100 videos, en donde eso está ahí. Por eso nosotros decimos que no es solo ejercicio de resistencia, sino de reexistencia, en el sentido de que muchas de las prácticas lo que nos muestran es la sabiduría de la gente, la sabiduría de los maestros y maestras, que a veces hablamos muy mal de ellos, pero hay una infinidad de maestros invisibilizados en este país, de educadores y educadoras invisibilizados en este país y que están transformando la escuela. Yo personalmente considero, por ejemplo, en las discusiones, estando en comisiones de discusión para el ministerio, la gran pregunta es cómo logramos que esto que están haciendo los maestros y los maestros desde la base, desde los procesos,
en su escuela sean el fundamento de la transformación de la educación en el país, y no los mandatos internacionales, sino eso que hacen maestros y maestras. En estos momentos estamos en esas discusiones. Entonces te invitamos a que te vincules a estos procesos. Hola, buenas tardes. Me llamo Diana. Yo tengo una inquietud frente a este tema la pregunta va para quien desee responderla, frente a lo que se estaba planteando de la despedagogización y digamos este riesgo que hay de que personas que no hayan tenido una formación pedagógica, digamos, no sé si se entiende propiamente desde una licenciatura como pedagogos como tal, o si pedagogo necesariamente está vinculado a este tema de ser licenciado o licenciada. Yo lo entiendo, digamos, en términos de la educación básica y la educación media, pero por ejemplo pienso en el tema de la formación universitaria, es decir, cuando se tienen que transmitir o se tienen que enseñar campos de conocimiento muy específicos de una disciplina, ¿sí? de una profesión, digamos, ahí cómo pensar este tema pedagógico de quién está, digamos, no sé, quién es idóneo o idónea para transmitir, sé que no es de transmitir, sino vamos para dar estos conocimientos y este campo en particular, no sé, lo pienso, no sé, la sociología, la ingeniería, la física, no sé, lo pienso en campos muy específicos, cómo se piensa este tema y de quién estaría, digamos, con las potencialidades, no sé, las habilidades para desempeñar este rol. Esa sería mi pregunta. Bueno, mira que evidentemente esa pregunta tuya, que es muy importante, nos manda un poco a la misma realidad que en una universidad como la nuestra tenemos. Es decir, nosotros somos una universidad que en nuestra denominación decimos que somos pedagógica y tecnológica. Y evidentemente, como quizás lo dije en mi intervención, el hecho de ser licenciado no te hace pedagogo. Claro, te da unos elementos, unos criterios, pero es que la pedagogía tendría que ver con otras muchas cosas de las que hablamos acá. Pero el que se para en una ingeniería, en la medicina, en cualquier otra disciplina, que tiene un saber, tiene un conocimiento, tiene una práctica, una experiencia, sí debería permearse y acercarse a la pedagogía. Es decir, sí debería empezar a entender de qué se trata esto, que no es una cuestión técnica, mecánica, procedimental, como en un momento lo planteaba hace rato Marco Raúl, sino que tiene que ver justamente con elementos como de cómo me relaciono yo con el otro, pero también cómo me relaciono con el conocimiento, ¿cierto? Cómo construyo a partir de eso, cómo hay una relación entre los problemas de la cotidianidad, entre las interacciones de las personas, entre el conocimiento que yo utilizo o no utilizo, entre el respeto a la diferencia cuando yo miro diferentes posturas, diferentes lógicas, que no necesariamente son mejores unas que otras, sino que terminan siendo funcionales en virtud del momento y el lugar como yo las implemente. Entonces, de alguna manera, claro, es un desafío enorme, porque en la educación superior tradicionalmente hay disciplinas donde los profesores se resisten a creer que son profesores, o sea, ejercen la labor docente, son maestros en ejercicio, pero de alguna manera, algunos incluso curiosamente se transforman mucho y terminan siendo excelentes en lo que hacen, pero no se dan cuenta y se siguen resistiendo, ¿no? Entonces, digamos que sí es un desafío interesante el que tenemos, por ejemplo, en las universidades, y que evidentemente se trata un poco de ver cómo la pedagogía sí permea, sí puede llegar a potenciar el saber de alguien, de una disciplina que sea mucho más, digamos, que no esté ligada propiamente a la educación, y que yo insisto, evidentemente hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, en medicina, ¿quién enseña cirugía? El doctor que opera todos los días, que tiene un valor experiencial, un recorrido muy interesante, y eso, digamos, es muy valioso, y a veces en otras áreas no lo tenemos. Pero evidentemente, cuando no está el elemento pedagógico, cuando no está la condición de configuración, ¿qué pasa?
Entonces es este profe que grita, este profe que maltrata, este profe que humilla, este profe que no le da sentido y significado a las cosas. Hoy hemos hablado mucho del sentido, y ahí es donde aparece todo ese tinte del pensamiento pedagógico que sí debería permear a estos profesionales.